¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana que ha sido hasta el momento tal vez de cambio de tendencia, ¿no? Para los mercados financieros en la Argentina. Abrimos realmente con muchas dudas, muy mal, otra vez con el dólar muy presionado al alza. Pero bueno, estamos grabando este programa hacia el mediodía del viernes cuando, bueno, claramente parece distenderse, ¿no? El tipo de cambio desde los máximos que llegó en 40, 41 pesos por dólar. Y bueno, esto obviamente funciona como un bálsamo, ¿no? Por lo menos para los mercados financieros, si bien no para la economía real, que sabemos, bueno, está acusando duramente, ¿no? El impacto de este salto del dólar, básicamente a partir de una fuerte caída de las ventas, por incertidumbre, por pérdida de poder de compra de la gente. Y bueno, con la inflación, ¿no es cierto?, que de a poco va generando lo que se llama técnicamente el pass-through. ¿Qué es esto? Bueno, el traslado a los precios del movimiento del dólar. Es una etapa realmente difícil para la economía real. Pero como decimos siempre, ¿no? La realidad es que hasta tanto no se estabilice el panorama financiero, esa debe ser la prioridad sin duda del gobierno y efectivamente lo es si uno ve los últimos movimientos de Mauricio Macri. Bueno, hasta que esto no se estabilice, sin duda la economía real no va a tener señales como para comenzar a recuperar lo que se ha perdido. Así que así están las cosas, con un dólar más débil en este cierre de semana, con las acciones y los bonos en fuerte recuperación. Este es el otro dato contundente de estos días. Ahí usted tiene en pantalla, bueno, el balance semanal, ¿no es cierto?, con una recuperación notable de las acciones que, claro, han caído muchísimo en dólares. Ahí estamos marcando, bueno, lo que es el balance en dólares, ¿no?, del índice Merval a lo largo de la semana. También, bueno, lo que ha pasado en promedio con los títulos públicos de la Argentina, que han encontrado por lo menos una demanda después de las fuertes caídas que habían tenido en los primeros meses del año. Habrá que ver cómo sigue todo esto. Decía, esto es tal vez alguna señal de cambio de tendencia, pero no hay certidumbre, claramente. Entonces habrá que ver cómo se van dando los acontecimientos y en principio los drivers que el mercado está siguiendo son, bueno, el acuerdo por el presupuesto 2019, parece haber avances que, bueno, atención porque trae un aumento de la presión impositiva, como es lógico. En el corto plazo es casi imposible, o por lo menos se hace muy difícil, bajar un gasto público que está estructurado centralmente sobre salarios y jubilaciones. Bueno, con lo cual el ajuste rápido obviamente viene por el lado de los impuestos. Por eso usted vio en estos días, y de esto vamos a estar hablando, este tema de las retenciones que vuelven a instalarse para las exportaciones de todos los sectores de la Argentina. Y por eso va a haber también, usted en los próximos días, muy probablemente, si se confirma lo que se está conversando y lo que están reproduciendo los medios en este sentido, bueno, seguramente lo que se viene también es un aumento de la presión impositiva sobre las personas. Ahí aparecen temas como bienes personales, como impuesto a los sellos. Todo obviamente lo que busca es cerrar el déficit fiscal para el año próximo y de esa manera, bueno, finalmente cerrar también un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Este es el punto. Hoy la Argentina está negociando en Washington a partir de lo que son los equipos técnicos, bueno, este nuevo acuerdo que traiga financiamiento para enfrentar los futuros pagos de la deuda pública nacional. Así están las cosas, los mercados han tomado bien las últimas novedades y por eso, bueno, hemos visto la recuperación que se plasmó sobre todo en el último tramo de esta semana que estamos cerrando el viernes. Pero bueno, de esto vamos a estar hablando como siempre con más extensión sobre el cierre del programa. Ahora tiempo de meternos en cuestiones que tienen que ver con la economía local y en la semana se llevó adelante la nueva audiencia pública para tratar los aumentos del gas que se vienen desde el 1 de octubre. Un tema central en las economías domésticas. Así que bueno, compartimos a continuación la nota que realizábamos en la semana con la doctora Verónica Tambasia, que es la directora de la Oficina de Defensa al Consumidor de nuestro municipio, una de las marplatenses que estuvo en esa audiencia pública. Sobre este tema, Verónica Tambasia nos daba los siguientes detalles de lo que se definió en esa audiencia. La audiencia trataba del nuevo aumento tarifario a partir del 1 de octubre. Si bien previo a la audiencia, Camusi había informado dos propuestas distintas que superaban el 80% de aumento, el planteo y la propuesta única que hizo dentro de la audiencia pública fue un aumento que no superaría el 30%, con lo que esto empezaría a regir a partir del 1 de octubre. Nosotros veríamos los cuadros tarifarios en una resolución previa que debería informarnos el Enargas días antes del 1 de octubre. Ahora, Verónica, ¿cuál es el fundamento de este nuevo incremento de la tarifa de gas? Y en realidad pensemos primero que hay un sendero de precios que ellos ya habían comunicado que los aumentos iban a ser semestrales por la quita de subsidios. Y ahora también tenemos que tener en cuenta que el precio del gas está dolarizado, con lo que va a haber una variabilidad. Por eso es que muchos cuestionaron el tema
de la realidad de ese 30%, porque tengamos en cuenta que el precio de gas en Boca de Pozo todavía no está definido porque es en dólares. Es decir que, digamos, en función de este salto del tipo de cambio que hemos tenido, del dólar y de la eventual variabilidad que pueda tener hacia adelante, las tarifas siempre tienen al componente del dólar como uno de los factores que afecta a las cuestiones tarifarias. Lamentablemente sí, lamentablemente sí. La postura de muchos de los exponentes, principalmente de todos los defensores del pueblo, tanto de Nación como de las provincias que se presentaron, fue la no dolarización de las tarifas, porque si no vamos a estar atados en estos vaivenes constantemente si quien paga realmente esto son los usuarios. Ahora, ¿esto comenzaría a regir, decís vos, entonces a partir del 1 de octubre? A partir del 1 de octubre. Bien, ¿y podría esperarse un nuevo aumento un semestre más tarde? En abril, exacto. Sí, Bien. sí, sí. Esto ya está informado desde el 2016, que los aumentos van a ser semestrales. Bien, ¿y las correcciones, ustedes tienen claro hasta cuándo podrían extenderse para llegar a un estado de tarifas normales? 2019, 2020. Bien, es decir, Y el sendero de precios. es decir que todavía quedan varios ajustes por delante. Exactamente. Bien, ahora Verónica, ¿y qué respuesta o qué comentarios, si es que los tienen, ustedes reciben aquí en la Oficina de Defensa del Consumidor vinculado con estos niveles de tarifas? Nosotros en realidad ahora lo que estamos haciendo es asesorar porque justamente en este periodo es donde la gente ve el impacto y lo que cree es que hubo un aumento y en realidad todavía no está el nuevo aumento, sino que es el aumento de abril que ve el impacto por el consumo porque son las facturas más fuertes. Con lo cual intentamos evacuar ese tipo de consultas, ver si están bien aplicados los topes y en tal caso derivarlos a Camusi. Podrían venir acá o al ente regulador, ¿no? Es indistinto. Seguramente hay casos de gente que no puede hacer frente con su presupuesto familiar a las tarifas de gas, por lo menos de estos periodos de elevado consumo, ¿no es cierto? Para esas familias, ¿qué recomendación se les puede dar de la Oficina de Defensa del Consumidor? ¿Qué hacer ante una factura que excede lo que es la capacidad de pago? Y en realidad la única respuesta que ha dado el ente regulador es la posibilidad del pago en cuotas. Que eso también lo hemos cuestionado, no por el pago en cuotas en sí, sino porque ese pago en cuotas tiene un interés. Por más que ellos manifiesten que el interés es un interés bajo, por decirlo de alguna manera, entendemos que no corresponde. Bien, y en caso de que la familia optara por el pago en cuotas, tiene que gestionarlo la empresa. Tiene que gestionarlo directamente en Camusi. Bien, y 30% sería entonces el nuevo aumento de las tarifas de gas. Esto sería, bueno, definido en los próximos días y, bueno, en general los marplatenses deberían comenzar a pagar estos incrementos a partir del 1 de octubre dentro de un sendero de precios, como decía Verónica Tambasia, que prevé aumentos semestrales en los próximos años. Es decir, que estos ajustes se seguirán produciendo hasta tanto, bueno, usted sabe, ¿no? Los precios de las tarifas de los servicios públicos, bueno, vayan a alcanzar los costos de producción con un margen de utilidad razonable para las empresas. Por lo menos ese es el planteo que está llevando adelante esta reestructuración de las tarifas de servicios públicos en toda la Argentina. Pero en esta audiencia pública, otro tema importante que se trató aquí para las familias de la ciudad de Mar del Plata es la posibilidad de que se modifiquen los umbrales de consumo. Esto es lo que se ha llamado la recategorización de la ciudad de Mar del Plata, de manera que pueda, bueno, acomodarse el cuadro tarifario a ciudades con temperaturas más acordes a las que tiene nuestra ciudad. Sobre este tema conversamos con Verónica Tambasia, que nos decía que crece el optimismo acerca de esta modificación que favorecería a los marplatenses porque pasarían a pagar básicamente un menor precio por el metro cúbico de gas. Sí, nosotros seguimos trabajando en ese tema en lo que es la parte administrativa. Tenemos un expediente en Nargas, así que seguimos trabajando en ese expediente. Y en la audiencia pública volvimos a hacer mención a lo que es el cambio de umbrales de consumo porque hemos tenido respuesta. Nosotros lo que habíamos solicitado es que nos informen a ver cómo habían llegado a que Mar del Plata esté dentro de la subzona tarifaria Bahía Blanca. La realidad es que el informe que ellos nos dieron no es satisfactorio y tampoco se condice con la realidad de Mar del Plata. Utilizan una normativa que no es acorde ni a la población de Mar del Plata, ni al clima de Mar del Plata, ni a la construcción que tiene Mar del Plata. Con lo que hicimos un planteo al respecto y esperamos que si bien la audiencia pública no es vinculante, ellos hacen un informe
cuando sale el nuevo cuadro tarifario y esperemos que lo tengan en cuenta y hagan alguna mención o alguna explicación al respecto. Más allá que también lo esperamos administrativamente porque el planteo también lo hicimos. ¿Son más optimistas que un tiempo atrás con respecto a este tema o las cosas siguen, digamos, como venían? No, somos más optimistas porque entendemos que hay muchos errores como para incorporar a Mar del Plata en la subzona Bahía Blanca. Tenemos planteos y tenemos los fundamentos que tenemos como para solventar nosotros nuestros fundamentos. Así que somos optimistas y vamos a seguir hasta el final. Si bien venimos del 2016, la respuesta del Enargás, la última que obtuvimos nosotros, no fue un no, sino que seguían evaluando. También lo manifestamos en la audiencia, que no es que estamos en desacuerdo con que hagan una evaluación integral, sino que nos surge una respuesta urgente, ya pasamos un invierno más, con lo cual necesitamos celeridad en la respuesta. Entendemos que puede existir una posibilidad de un cambio de umbrales. En caso de que esto se produjera, ¿qué efectos entendés que tendría para el consumo de las familias de Mar del Plata? Y lo que esto haría es que bajemos de categorías de consumo, y al bajar de categoría de consumo lo que baja es el precio, porque cada categoría tiene un precio distinto. Y al tener a gran parte de la población dentro de la categoría R3, podríamos lograr que pasen a categoría R2 con un precio inferior al metro cúbico, que es lo que estamos intentando. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Siéntete como en pava, siéntete bien, pásalo bien, siéntete como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una PYME no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros. A la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y cambiamos de tema en este tramo de mercados y empresas para hacer referencia a un costo oculto, ¿no?, que enfrentan las empresas aquí en Mar del Plata y en todo el país, un costo que también enfrentan las familias, pero que desde el punto de vista de la actividad industrial, empresaria, bueno, puede medirse con bastante certeza, ¿no?, o con bastante proximidad. Y digo esto porque la inseguridad, usted sabe, es uno de los flagelos más importantes que está atravesando nuestra sociedad en los últimos años. Y bueno, este tema también golpea fuerte a muchas empresas, a muchas industrias que son víctimas de robos que destruyen capacidad productiva, ¿no es cierto? Este es al punto al que vamos. Y bueno, un ejemplo muy claro, muy concreto de este desgraciado fenómeno del crecimiento de la inseguridad es el de la firma Orengia y Conforti. Nosotros conversamos periódicamente con Fernando Orengia, su titular, porque es presidente de la Unión Industrial Marplatense, sobre otras cuestiones que tienen que ver con la actualidad de la industria en la ciudad, pero en esta oportunidad vale la pena la referencia a los eventos de inseguridad, porque su firma ya ha sido víctima de 11 robos en lo que va del año 2018. Sobre este tema, Fernando Orengia nos comentaba lo siguiente. Sí, venimos siendo víctimas ya desde hace muchos años. Lo que en este año por ahí se ha recrudecido un poco la cantidad de hechos seguidos, ¿no? Este año ya llevamos 11 robos, normalmente en horarios de madrugada, a pesar de que nosotros tenemos cámaras, tenemos sistema de monitoreo, sistema de alarma, pero bueno, en el tiempo entre que se detecta la presencia, suena la alarma y el monitoreo reacciona, esta gente aprovecha y hace
hace de las suyas, trata de llevarse todo lo que puede y más que nada rompen muchas cosas, generan muchos problemas para después volver a comenzar el trabajo. Y vemos que hay muy poca reacción de los sistemas de seguridad ante las denuncias que uno hace y ante la inseguridad que se vive en un barrio que, si bien no es extremadamente alejado de Mar del Plata, es un barrio en donde hay muchas casas, muchos vecinos, en un barrio que hace muchos años atrás era muy tranquilo y bueno, ahora lamentablemente se puso un poquito feo. Ahora, ¿pero qué respuesta te dan desde la policía, desde el sistema de alarma, el monitoreo que tenés? ¿Qué es lo que pasa que no funciona todo eso? Porque no hay más que hacer, digamos, ¿no? Sí, exactamente. Nosotros vivimos haciendo más cosas, ponemos rejas internas. Si vos visitás nuestra fábrica, hoy parece una cárcel, porque entre oficinas y oficinas vamos poniendo rejas para tratar de evitar la comunicación interna, si alguien entra, que por lo menos no pueda pasar a otros lugares. Y las respuestas que nos dan es que con los elementos que cuentan, es imposible controlar tanta cantidad de hechos que suceden en la ciudad. Nos dicen que se hace lo posible, pero realmente no alcanza. Y bueno, ahí no queda otra que uno seguir intentando de poner barreras, pero estos muchachos tienen una creatividad enorme, que yo a veces me pregunto, si utilizaran esa creatividad para trabajar o para hacer algo útil, creo que les iría bien. Pero bueno, primero rompen vidrios, rompen ventanas, después rompen techos, después rompen paredes, siempre encuentran algún lugar por donde ingresar y bueno, hacen muchos destrozos y eso nos genera muchísimos problemas, sobre todo cuando se llevan cantidades de herramientas que a veces son herramientas muy específicas, que son difíciles de conseguir, muy caras. Seguramente ellos las venderán por monedas, pero para nosotros reponerlo es muy caro y a veces es muy difícil. Pero bueno, en este país no queda otra, hay que seguir trabajando. Ahora, este es uno de los puntos, ¿no es cierto, Fernando? Porque esto, más allá del episodio de inseguridad en sí mismo, genera un costo económico en términos de pérdida de piezas, como decías vos, o de maquinarias o herramientas que son muy específicas, e incluso también de horas de trabajo, ¿no? ¿Cómo ha afectado esto el funcionamiento normal de la fábrica los días después de este tipo de eventos? Sí, por supuesto. Por supuesto, en el último hecho tuvimos casi un día completo sin electricidad por los daños que habían ocasionado. Habían roto hasta el medidor de la luz, habían roto todas las cajas principales de energía, cortaron cables, se llevaron cables. Los daños que ocasiona eso para la producción son irreversibles porque ese tiempo que uno pierde, incluso para la reposición de determinadas herramientas que no son de uso normal, no se consiguen en la ferretería de la esquina, lleva tiempo. Y eso, además de afectarnos económicamente en lo que es la pérdida por el robo, nos afecta porque la producción se termina afectando, porque los tiempos se estiran y hay mucho tiempo que uno tiene que dedicar a solucionar los problemas en lugar de trabajar. Y eso trae, ya que estamos en una época bastante complicada para la industria, trae mayores pérdidas. Pero bueno, es lo que tenemos, lamentablemente. Sin duda otro componente del costo argentino, ¿no? Este tema de la inseguridad. Bueno, describía Fernando Orengia cómo afecta este tipo de eventos el funcionamiento normal de la compañía, que está dedicada desde el año 1950 básicamente a lo que es la producción de maquinarias para el cerramiento de envases, ¿no? Inclusive es una firma exportadora tradicionalmente, de esto vamos a hablar enseguida, nada más cuando hagamos referencia al esquema de retenciones que ha planteado nuevamente el Gobierno Nacional. Pero sin duda, le reitero, bueno, este es un problema que habrá que abordar porque uno lo que nota es que el industrial, el empresario tiende a desanimarse, ¿no es cierto? No es solamente el impacto del costo argentino basado en, bueno, la presión impositiva, la presión fiscal, los costos burocráticos, sino también este tema de la inseguridad que no termina de resolverse desde las instituciones responsables de este tipo de cuestiones. Pero bueno, le decía que Orengia y Conforti es una firma tradicionalmente exportadora, bueno, ha realizado históricamente ventas a distintas partes del mundo, principalmente a Brasil. Y bueno, por supuesto es interesante conocer la opinión de Fernando Orengia sobre lo que es el nuevo esquema de retenciones. Así que lo que sigue es justamente lo que nos decía Orengia sobre esta novedad, probablemente la más relevante de la semana en materia económica para la producción en la Argentina. En realidad vemos que lamentablemente las medidas que se toman siempre las termina pagando el mismo sector, que es el sector privado. Si bien cuando vos bien decís son medidas que afectan a la exportación, y uno cuando habla de exportaciones
enseguida piensa en las grandes empresas. Muchas de las exportaciones también son de las pymes, y las pymes no tenemos herramientas como tienen las grandes empresas para lidiar con estos problemas. Venimos de mucho tiempo de atraso cambiario, de pérdida de mercados externos por la baja competitividad que tenemos o los altos costos internos. Cuando vemos que de alguna manera, quizá bien, quizá mal, quizá que haga mal la otra parte de la economía, pero se puede restituir un poco de esa competitividad para poder volver a empezar a querer ganar los mercados externos, bueno, ahora nos graban con impuestos nuevos, en donde si bien uno dice es un 10% prácticamente, porque a los valores del dólar de hoy sería un 10% de retención, nosotros venimos con el dólar muy atrasado. No es que a partir de un dólar nuevo ahora vamos a tener ganancias. No, un dólar nuevo nos iba a permitir comenzar a trabajar para ganar los mercados o recuperar los mercados que hemos perdido. Ahora, ¿y cómo queda, Fernando, la ecuación en términos de rentabilidad de una pyme industrial como la de ustedes? Y digo esto porque una pyme industrial no tiene esa ventaja competitiva que, por ejemplo, tiene el sector agropecuario, que es tradicionalmente exportador, pero que tiene, digamos, ventajas competitivas naturales. Ustedes tienen el costo argentino bien incorporado y eso siempre hizo más difícil competir afuera, ¿no? Ahora, ¿cómo quedan las cosas? Bueno, si nosotros tuviéramos, porque el problema esencial es el mantenimiento de las condiciones. Porque hoy, por ejemplo, nosotros podemos decir, bueno, fantástico, con este dólar, si se mantienen las condiciones actuales, podemos comenzar a ser rentables y podemos comenzar a trabajar. Ahora, ¿cuánto tiempo se van a mantener estas condiciones? Las estrategias para ingresar a un mercado nuevo se tienen que tomar con muchísimos años de anticipación. Uno tiene que hacer inversiones en ferias, en visitas a clientes, para comenzar a ganarse de nuevo ese mercado. El problema es ese, es la estabilidad. Nosotros no sabemos si dentro de 6 meses vamos a tener las mismas condiciones. Hoy podemos decir, hoy no tenemos la rentabilidad de ese nuevo dólar. La rentabilidad de ese nuevo dólar lo vamos a tener con los años cuando comencemos a exportar con este nuevo valor y ganando los nuevos mercados. No es inmediato. Yo lo tengo en estiva, lo vendo y ya tengo la rentabilidad. Entonces, tenemos que hacer una inversión con capital que no tenemos, porque venimos de una época bastante complicada, y en vistas a un futuro bastante que no sabemos qué es lo que va a suceder. Entonces es muy difícil encarar este tipo de cosas, sobre todo para la pyme que no tiene acceso a créditos económicos del exterior. Los créditos del mercado interno son estrepitosamente caros y inaccesibles para la mayoría, porque por más que se estén cobrando intereses inmensos, la mayoría de las pymes no pueden acceder ni siquiera a esos créditos. Entonces, si esto va a continuar, si estas condiciones se van a mantener con el tiempo, bueno, posiblemente Argentina tenga la posibilidad de crecer, y la pyme exportadora de crecer con el tiempo. Pero hoy por hoy no podemos dar un veredicto. Hoy estamos bien con este dólar y vamos a ir fantástico. No, todo depende de las condiciones futuras. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME, con alianzas exclusivas en todo el país. Te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa, porque para ser una pyme no alcanza con querer crecer, hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Ramírez Fuente, Propiedades, Almirante Brown 2366. SPI Astilleros,
a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, abrimos este bloque hablando de la actualidad del sector automotor en todo el país. Bueno, usted sabe que obviamente las ventas al mercado interno han sentido el golpe de lo que fue el salto del tipo de cambio porque, básicamente los precios de los vehículos se mueven siguiendo de cerca lo que es la evolución del dólar, tanto porque hay vehículos importados como también por los componentes importados que forman parte de la producción nacional. Y el salto en el tipo de cambio ha elevado los precios y esto sumado a la incertidumbre que se ha generado en los últimos meses en la economía argentina ha hecho caer las ventas de salón, por lo menos, ¿no? Las ventas espontáneas. Y digo esto porque, como nos comentaba, en las últimas semanas Soledad Kraliev de la firma Volkswagen, lo que sostiene de alguna manera la actividad en los concesionarios es ese negocio que les da mucha más estabilidad en las ventas, que son los planes de ahorro, ¿no es cierto? Que esto es algo mucho más estable y que se sostiene inclusive en épocas de caída de ventas. Pero vamos a ver cuáles son los últimos números, ¿no? En términos de patentamientos aquí en la ciudad de Mar del Plata, que reproducen lo que es la realidad a nivel nacional. Fuerte caída de los patentamientos durante el mes de agosto, 36% en la comparación interanual, esto es contra agosto del año 2017, con lo cual, los primeros 8 meses del año ya se ponen en negativo porque estamos con una caída del 8% con 8.518 unidades patentadas. Y recuerde usted que habíamos arrancado muy bien el año, ¿no? Soledad Kraliev nos comentaba que los primeros meses habían marcado, por distintas cuestiones, ¿no? Meses de récord históricos de ventas. Claramente el panorama cambió con la pérdida de valor del peso, con lo que es la suba del dólar, y ahora tenemos un mercado en retracción que está cayendo, pero en niveles aceptables, ¿no es cierto? Es decir, no estamos, como hemos escuchado también a Soledad Kraliev comentar, en niveles de crisis para el sector automotor, sino que simplemente se ha caído desde niveles muy buenos de actividad. Volvemos a cambiar de tema y hacemos referencia otra vez a las retenciones a las exportaciones. Y el sector que típicamente uno analiza cuando se plantean estas retenciones es el sector más exportador de la Argentina, ¿no es cierto? El sector agrícola, el sector agropecuario. Así que conversamos en la semana en la Sociedad Rural de Mar del Plata con su presidente, el ingeniero Esteban Area, que analizaba las novedades de la siguiente manera. Sí, realmente después de estas medidas del presidente y del secretario de Hacienda, en la cual notamos una situación del país muy difícil, manifestó el presidente que está ante una emergencia. Consideramos que el aporte de los sectores productivos, no solamente del campo, sino en general de la producción que exporta básicamente, a hacer un sacrificio y colaborar en esta situación, creemos que es lo que se debería hacer, más allá de que dentro de la institución nuestra y a nivel nacional y provincial en Carhuap y CRAP están totalmente en contra con las retenciones, porque consideramos que las retenciones son impuestos distorsivos que no fomentan la producción, al contrario, lo hemos visto después del 2015 cuando se quitaron las retenciones a la producción de trigo y maíz, el aumento de producción fue muy grande, pasamos a duplicar la producción de trigo y lo mismo sucedió en maíz. Entonces, estamos en contra de las retenciones, en este momento aceptamos que vuelvan a ser parte de la vida cotidiana, pero que sea por un tiempo concreto, que no se extiendan permanentemente, porque si no nos van cambiando completamente las reglas de juego de un día para el otro y eso el sector rural lo ve totalmente en contra de la producción. Otro de los puntos que tiene que haber contrapartida desde el Estado en el achicamiento del gasto público. Creemos que no solamente los sectores productivos son los que tienen que hacer el esfuerzo en aportar al Estado, sino el mismo Estado en reducir el gasto público. No solo a nivel nacional, como manifestaron en la reunión, en la conferencia del presidente, con un achicamiento de los ministerios, sino a nivel provincial y a niveles municipales. ¿Cómo los afecta en la práctica, los negocios del día a día, este nuevo esquema de retenciones? ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Cómo le impacta al productor? Realmente ya venimos con impactos desde hace unos varios meses con respecto a la financiación. El sector rural, que invierte una suma de
cerca de los 50 millones de dólares en producción al año, necesita una financiación muy grande de parte de los bancos, tanto públicos y privados, como de los mismos proveedores. En este momento de una situación donde las tasas de interés están muy altas, la financiación está reducida y a valores también mucho más altos, lo cual perjudica seriamente al productor para volver a invertir, por un lado. Y por otro lado, tenemos la parte comercial. A través de estas medidas que se han tomado, vemos hoy que el comercio se ha detenido completamente. Básicamente los exportadores no están ofreciendo negocios. Está como todo muy trabado, lo cual nos preocupa. Esperemos que esto, a medida que se aclare la letra chica de todas estas modificaciones que implementó el Poder Ejecutivo, vaya nuevamente tomando ritmo el mercado de granos. Y muy razonable parece el planteo de Esteban Area en el sentido de decir, bueno, aceptamos este nuevo esquema de retenciones en tanto y en cuanto sea transitorio, porque, bueno, claramente la situación financiera de las cuentas públicas lo amerita, ¿no es cierto? Está claro que esto apunta básicamente, como le decía en el principio del programa, a cerrar el déficit fiscal, pero claro, después vendrá el trabajo por el lado del gasto, ¿no es cierto? Que es un planteo que también hacía Fernando Orengia, porque es necesario acomodar las cuentas públicas de manera de, bueno, sacar un poco la presión impositiva que tanto afecta a la producción en el país. Nos queda un segundo tramo de la charla con Esteban Area, allí analizamos un poco más cómo quedan las cuentas para los productores con este nuevo dólar, con este nuevo esquema de retenciones, y también hablamos de un tema que tiene que ver a nivel local con los costos en términos de tasas que enfrentan los productores. Las tasas por mantenimiento y conservación de caminos rurales. Usted sabe que hay un fuerte debate entre los productores y el municipio por las subas que se han establecido para estas tasas en los últimos meses. Lo que sigue es lo que nos decía sobre este tema Esteban Area. Todavía no hay números concretos porque, como te decía, el mercado granario está frenado. Hoy no sabemos realmente si los negocios que se hicieron a forward, se llaman, son negocios de entrega en enero del 2019, por ejemplo, de trigo, se va a liquidar con un dólar oficial o el dólar menos los 4 pesos. Eso ya nos mete en una situación donde tenemos dos tipos de cambio. Nosotros vamos a comprar a un dólar los insumos, o sea, nuestra economía rural también está muy dolarizada porque compramos todos los insumos en dólares, agroquímicos, fertilizantes, semillas, y vamos a tener que cobrar el cereal a otro dólar diferente. Tenemos una retención, un impuesto que está en el caso del trigo, maíz, girasol, en el 11%. En el caso de la soja, como habían dicho, se redujo las retenciones que iban a ir mes a mes disminuyendo el 0,5, se redujeron al 19%, pero más 4 pesos por dólar, quedarían en un 28% la retención en la soja. Todo eso le quita cierta competitividad. Tenemos el beneficio realmente del aumento del tipo de cambio, que eso al ser exportaciones, vamos a tener un número que nos va a cerrar mejor por ese tipo por ese aumento en el tipo de cambio. Eso es lo que, estamos analizando, que nos permite de cierta forma decir, bueno, en este momento aceptamos esta disminución de las retenciones de los 4 pesos por dólares. Por último, Esteban, mencionaste el tema de la presión fiscal a nivel provincial y particularmente municipal. Y ahí está dando vuelta el tema, la discusión con el municipio por la tasa por los caminos rurales. ¿Cómo está esto hoy? ¿Cuál es la actualidad de este tema? En realidad, en este momento hubo un veto del municipio, del Poder Ejecutivo Municipal, a través del Secretario de Hacienda, de la ordenanza que reducía el 50% el aumento. Se había implementado en la fiscal impositiva aprobada en el mes de mayo un aumento del 500% en la tasa municipal y el Consejo Deliberante volvió para atrás ese aumento y lo redujo en un 50%, pero fue vetado. Realmente desde el sector rural, en general los productores están muy disconformes con este aumento, además de que la prestación, porque es una tasa, debemos recordar,
se debe prestar un servicio. La prestación de ese servicio no es buena, realmente en los últimos años los caminos están en un estado muy deteriorado y eso es otra de las cuestiones que le preocupa mucho al productor, no poder transitar por los caminos rurales. A nivel entidad nosotros estamos tratando de que el productor defender al productor de esta situación. No hemos podido lograr esta disminución, pero vamos a seguir trabajando en intentar conseguir los 2/3 del Consejo Deliberante, si es posible, y si no, como se había anunciado también en oportunidades anteriores, a través de medidas judiciales. Estamos viendo con letrados la posibilidad de hacer una medida judicial para conseguir una disminución de la tasa a través de la justicia. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una pyme, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y hablamos en el bloque previo del análisis que hacía el ingeniero Esteban Area, presidente de la Sociedad Rural de Mar del Plata, sobre el nuevo esquema de retenciones y esta nueva situación en general para los sectores exportadores que supone nuevas retenciones, pero también un tipo de cambio más alto. Y bueno, aprovechamos también esa visita a la Sociedad Rural, como hacemos periódicamente, para analizar un poco cómo le está yendo a otros sectores, a otras áreas de negocios del sector agropecuario argentino. Y bueno, en esta oportunidad tuvimos oportunidad de conversar con el ingeniero Juan Carlos Petersen sobre lo que está pasando en la ganadería a la luz de los últimos cambios. Porque aquí tenemos un sector que funciona de manera diferente al agrícola, en el sentido de que, la Argentina, si bien exporta de manera creciente carnes vacunas, la mayor parte de la producción va al consumo interno. ¿Cómo impacta sobre esta estructura del negocio el salto del tipo de cambio? Bueno, Juan Carlos Petersen nos lo explicaba de la siguiente manera. Esto en definitiva llega porque lo que ha pasado es una devaluación y un aumento del dólar impactante. Esto es lo que va a perjudicar finalmente al productor. ¿Qué va a pasar? Acá va a haber un dólar para los insumos y un dólar para la venta, y ya empezamos otra vez con las distorsiones. Este aumento del dólar en lo que va a impactar terriblemente es en el valor de los insumos. Y lamentablemente la carne es la última que tracciona en este segmento. Los cereales vamos a ver en lo inmediato cómo impacta en el precio, pero siempre la carne es la última que tracciona. Te puedo comentar que en el año 2017 un ternero valía 42 pesos con un dólar de 19. Eso hace que un kilo de ternero valía 2 dólares con 21. Hoy, con estas retenciones y con este valor del dólar, un ternero vale 50 pesos con un dólar de 40. Eso significa que
es 1,25 dólares por kilo. Quiere decir que perdimos el 50% de la capacidad de cobro, con insumos a 40 dólares. Y eso es lo que dificulta hoy terriblemente producir en la Argentina. Y ahora, la producción ganadera, con estos números, ¿cómo queda en términos de rentabilidad? ¿Cómo le está yendo al productor? Mal porque, te repito, el último que va a traccionar es la carne. ¿Y por qué? Porque sabemos que el argentino no está hoy en condiciones de pagar en el mostrador por encima de los valores que conocemos en estos últimos meses. Este impacto en el dólar llevaría que si la carne sigue su curso y siguiese valiendo los 2 dólares y pico que estábamos hablando, nos vamos a valores que la góndola no los permite, no los acepta, no los puede pagar. Inmediatamente, ¿qué pasa? Cae el consumo de carne, cae la venta del carnicero, como ellos no venden, vuelve a trasladarse hacia atrás, hacia el precio del novillo y del ternero al criador. Y otra vez estamos en la misma. Se caen los precios a lo que uno vende y nunca se cae el valor de los insumos. Lo que hace realmente muy difícil producir en la Argentina. Y Petersen explicaba muy claramente, ¿no es cierto?, el problema que enfrentan los productores ganaderos, ¿no?, en nuestro medio, en el sentido de que, bueno, ahora enfrentan una suba del costo de los insumos, básicamente por lo que es el salto del tipo de cambio, pero ese salto no puede trasladarse a precios porque está claro que el ingreso promedio de los argentinos no está en condiciones de enfrentar justamente un incremento del costo en mostrador del kilo de carne de la misma magnitud. Realmente un desafío que enfrenta tanto la producción ganadera como muchos otros sectores productivos, ¿no es cierto? La limitante que supone la caída del salario real de los trabajadores ante el salto de los precios, ante el salto del tipo de cambio. Pero hablábamos también con Petersen en la semana allí en la Sociedad Rural de lo que ha crecido la exportación de carnes desde la Argentina, ¿no? Un fenómeno que si bien no luce lo suficiente, me parece, porque todavía es una proporción pequeña de las exportaciones agrícolas y también, por supuesto, de las exportaciones globales del país, bueno, esto viene creciendo y presenta un potencial realmente notable. Así que en el segundo tramo de la charla, bueno, justamente conversábamos con Petersen sobre este tema y bueno, Petersen analiza, ¿no es cierto?, qué elementos hacen falta para acompañar un despegue exportador del sector ganadero de la Argentina. A nivel país, y esto es lo que debemos manejar, indudablemente no tenemos capacidad de manejar, las posibilidades de vender carne al mundo son increíbles, te diría. Vemos los números de los últimos meses de exportaciones, vemos que China duplicó la demanda de la carne argentina, la Comunidad Económica aumentó un 20% la demanda y Rusia quintuplicó sus exportaciones, por lo tanto la Argentina quintuplicó la venta hacia Rusia. Siempre se dijo que a la Argentina hay que dejarla exportar y que exporte la máxima cantidad posible. Eso, sabemos que los cortes exportables son muy pocos del animal. Eso haría que los cortes que vuelven al consumidor argentino, que no son los que se exportan, podrían tener un valor muy accesible para el pueblo argentino. Eso es lo que hay que manejar. Lo que pasa es que ahora lo que nos falta es producción. Recordemos que en el 2008, con la seca del 2008, se redujo el stock de vientres en 12 millones de cabezas. Eso hoy intentamos recuperarlo, no se ha logrado, vamos en camino en la medida que los gobiernos tengan las exportaciones abiertas, veamos el futuro y los gobiernos empiecen a pensar como piensa el ganadero a 10 y a 20 años, creo que las cosas van a cambiar.
Por último le pregunto, y un poco en base a lo que hemos hablado, ¿no? ¿Cómo está hoy el productor aquí en la zona de Mar del Plata? Está complicadísimo, y complicadísimo por lo que fuimos comentando. El productor y sobre todo el criador vende una vez al año. A partir de ahí tiene una secuencia imparable de aumento del valor de los insumos y no llega a su próxima zafra con plata en el bolsillo. Por lo tanto, tiene que siempre recurrir o a algún otro sistema, llámese recría o llámese algún tipo de suplementación y de engorde para darle algún valor agregado a su producción, porque en la relación que te comenté, el productor no llega a su próxima zafra. Y hasta aquí entonces la palabra de Juan Carlos Petersen, allí en la Sociedad Rural de Mar del Plata, sobre la actualidad y las perspectivas, ¿no es cierto?, del sector ganadero en la Argentina. Nosotros ahora ya nos vamos metiendo de lleno en el terreno financiero. Enseguida vamos a estar hablando, después de la pausa, de lo que ha ocurrido en estos días en la Bolsa Argentina con una muy brusca recuperación de los activos de nuestro país. Hablamos de acciones, de bonos y también de lo que ha sido una caída del dólar, que seguramente ha oxigenado al mercado bursátil a partir de las fuertes caídas que había tenido en los meses anteriores. Ahora nosotros entramos en tema con el apoyo de la televisión internacional, compartiendo los grandes temas que a nivel global han marcado el curso de los mercados en estos días. Hacemos eso a continuación y después de la pausa ya la charla con Mar del Plata Bursátil para ver cómo cierra la semana en nuestra bolsa. En Pekín, el Ministerio de Comercio chino calificó de irracional la presión económica de Estados Unidos contra el gigante asiático. Afirmó que si Washington insiste en ello, China se verá obligada a tomar represalias. Si Estados Unidos ignora el rechazo de la mayoría de las compañías en las audiencias, actúa arbitrariamente e impone nuevos aranceles, China deberá tomar las contramedidas necesarias. Mientras tanto, Pekín reitera que cualquier forma de presionar a la nación es irracional e inválida. La semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump pretendió avanzar con su plan de imponer aranceles sobre productos chinos por un equivalente a $200.000 millones anuales. Pekín dice que, pese a los roces comerciales con Washington, será capaz de mantener su desarrollo. Seguimos de cerca el impacto que podrían tener los aranceles elevados. Adoptaremos todas las medidas posibles para ayudar a superar las dificultades que afrontan en China las empresas nacionales y extranjeras. China dispone de las oportunidades y herramientas para garantizar el desarrollo estable de la economía. Según analistas, estas cifras, junto a otras medidas económicas de Trump, podrían causar la ruptura de las normativas del comercio a nivel mundial. Hasta el momento, Washington ha impuesto aranceles sobre productos chinos por un valor de $50.000 millones y unos 200.000 millones más podrían implementarse. A su vez, China ha impuesto aranceles por la misma cuantía sobre bienes norteamericanos, mientras ha amenazado con otros 60.000 millones. Beatriz Salas con información de Mosde por Furug, Hispan TV Noticias. Banco Macro presenta su programa para el desarrollo PYME. Con alianzas exclusivas en todo el país, te brindamos herramientas y capacitaciones para tu empresa. Porque para ser una PYME, no alcanza con querer crecer. Hay que saber crecer. Conoce más en macro.com.ar. Macro, tu banco cerca, siempre. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval.
Bien, último tramo del programa y tiempo entonces ya de entrar en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe Macarena Mateo. ¿Cómo estás, Macarena? Buenas tardes. Buenas tardes, Marcelo, ¿cómo están? Bueno, bien y por supuesto ansiosos para conocer cómo está el mercado, ¿no es cierto?, en este mediodía del viernes en que estamos grabando el programa, porque ha habido una recuperación muy fuerte de los activos argentinos en los últimos días. Queremos que nos cuentes cómo están las cosas en este momento, ¿no? Bueno, a ver, en este momento el índice está subiendo el 0,80, está por encima de los 30.000 puntos. Veremos cómo sigue. La verdad es que ayer fue un buen día para el mercado, hoy aparentemente también. Fue una semana de recuperación fuerte para todos los activos, tanto acciones, incluso también el mercado de renta fija, que ahora vamos a comentar por ahí cuál es la situación, pero en general, la verdad es que fue una buena semana. Hoy hay bajas por ahí del sector bancario, está bajando Macro alrededor del 4, Galicia al 2,5. En general, sector bancario subiendo, acciones como Metrogas el 2,5, Central Puerto el 2,5, otras que tienen que ver con energía o gas, hoy están positivas. Incluso YPF tiene una suba de más del 1% en este momento. Bueno, en general ha sido una buena semana, después de, digamos, el cierre de la semana anterior, que fue bastante caótico, digamos, fueron un jueves y un viernes bastante complicados. Esta semana se han visto recuperaciones, por supuesto que hay pequeños ajustes frente a subas que hubo días de más del 20%, pero bueno, en general ha sido una buena semana, veremos cómo sigue. La verdad es que mejores novedades que el viernes pasado en cuanto al mercado. Seguro. Y estos números que da vos, Macarena, es preciso destacar a la gente que son variaciones en peso, ¿no es cierto? Es decir, vos decías, el mercado está subiendo 0,80%, pero al mismo tiempo está bajando el dólar, con lo cual, si uno analiza esto en una moneda homogénea o dura, para ver cómo está esto en dólares, ¿no es cierto? Bueno, la recuperación es mayor y esto es un poco lo que hemos visto en la segunda mitad de la semana. Y vos decías ahí que bueno, la renta fija ha tenido un movimiento interesante, ¿no es cierto? Contanos qué es lo que viste en estos días. Bueno, es que en esa línea en la que vos destacabas, que además de tener digamos, del índice estar positivo, el impacto es mayor aún porque está bajando el dólar, por lo cual la suba es aún mayor. Lo mismo está pasando con los activos en dólares, estos bonos en dólares que todos conocen, han tenido recuperación después de la caída brusca que tuvieron la semana pasada y, por ejemplo, en el día de hoy, el dólar, al estar bajando, hace que baje este dólar bolsa del que siempre hablamos, que en este momento está 37.40 aproximadamente, pero además esa baja del dólar, en vez de darse con una baja en el tipo, digamos, la cotización del bono en pesos, lo hace ajustando la cotización del bono en dólares a la suba, por lo cual es un buen indicio de recuperación de los activos argentinos también en renta fija. Por lo cual, digamos, esta disminución del tipo de cambio podría darse bajando la cotización en pesos del activo o subiendo en dólares. Claro. Lo que está pasando hoy, que es un buen indicio, es que el ajuste lo está haciendo con una suba en dólares de ese activo, por lo cual es más notoria la recuperación que si fuera meramente una baja del bono en pesos producto de la variación de tipo de cambio. Entonces, bueno, también es una buena noticia para el mercado que estos bonos se están recuperando después de las bajas bruscas que tuvieron fines de la semana pasada. Seguro, seguro. No decimos todavía por ahí que es un cambio de tendencia, pero sí por lo menos una recuperación muy importante, sobre todo en el tema acciones, ¿no? Las acciones han caído mucho este año y bueno, veremos después cómo consigue afirmarse el mercado después de este rebote fuerte que está entregando en estos días. Por último, Macarena, te pregunto por el tema LETES, ¿no? Letras del Tesoro, hay un cronograma ya preestablecido y la semana próxima tenemos nuevamente colocación, ¿no es cierto? ¿Qué referencia se le puede dar a la gente de lo que puede conseguir ahí? Recordemos que LETES son colocaciones a corto plazo en dólares. Así es, las LETES son colocaciones a corto plazo, también en dólares. Recordar que se puede ingresar en pesos y el tipo de cambio de referencia es el tipo de cambio mayorista, que por ejemplo hoy es 37 pesos. Esas colocaciones no tenemos aún los datos de esta licitación que se va a generar el día 12 de septiembre, pero sí podemos tener como referencia la licitación anterior, donde una colocación a aproximadamente 200 días terminó pagando 5,25 puntos de interés en dólares, por supuesto que anual, pero bueno, es una buena tasa para una colocación a corto plazo. Y además recalcarles tema Levax, sí, seguimos operando el mercado secundario, por el momento sigue siendo líquido y las tasas están más o menos estables en los 60 puntos anuales aproximadamente. Veremos ya para fines de la semana que viene, que se perfila la licitación, cómo sigue este mercado. Bien. Macarena, te agradecemos mucho esta nueva comunicación, buen fin de semana y volvemos a hablar el próximo viernes.
Bueno, muchas gracias, Marcelo, para ustedes también. Buen fin de semana. Conversamos entonces con Macarena Mateo, directamente desde Mar del Plata Bursátil, su descripción, ¿no?, de lo que ha sido una muy buena semana aquí en la Bolsa Argentina, con recuperación de acciones y de bonos, claro, después de caídas muy violentas, ¿no?, que hemos tenido en la primera parte de este año 2018, que se ha transformado en tan difícil, ¿no es cierto?, para el mercado financiero de la Argentina. Nosotros ya vamos cerrando el programa compartiendo algunos datos más. En principio vamos a ver cómo quedaron las tasas, ¿no?, las tasas internas de retorno de los bonos en dólares más negociados aquí en el mercado bursátil. Ahí usted tiene esta información en pantalla. A pesar de la recuperación, siguen altas. Está claro que si la Argentina logra definir su programa financiero para los próximos años, estas son tasas sumamente elevadas, ¿no es cierto?, en la comparación internacional. Pero bueno, habrá que ver cómo avanza el acuerdo con el Fondo Monetario y qué características en definitiva tiene, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí usted tiene los números. El Bonar 2020, 10,7% de TIR, el último dato que tenemos en el mediodía del viernes. El Bonar 2024, 11,6%. Y por último, el bono de descuento que vence en el año 2033, todos en dólares, pagan amortizaciones y renta en moneda estadounidense, 11,7%. La última información que compartimos, usted ya tiene un resumen en pantalla, tiene que ver con lo que es la apertura, el inicio esta semana de una nueva edición en la Bolsa de Mar del Plata del curso para inversores bursátiles. Esto arranca el próximo miércoles. Así que para aquellos interesados todavía hay algunos lugares para sumarse. Les recordamos que esto consiste en 10 encuentros semanales, los días miércoles de 18 a 20 horas, en la sede de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, Corrientes 1723, primer piso. Para todos aquellos interesados en más información o directamente en realizar inscripciones, ahí usted tiene ya ahora en el pie de pantalla una dirección de correo electrónico, también un teléfono para comunicarse. Y este, le recuerdo, es un curso que, tradicionalmente da Mar del Plata Bursátil con la intención de que la gente, conozca los instrumentos donde se puede invertir en el circuito bursátil argentino. Con este comentario estamos cerrando. Le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos, como siempre, hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.